Bienvenido a nuestro servicio en línea. Vamos a comenzar cantando un himno que nos invita a acercarnos a Dios para glorificar su nombre. Nos llama a glorificarle por las eternas bendiciones que tenemos en Cristo. Enseguida cantaremos otro himno que destaca una bendición específica que tenemos en Cristo, el lavamiento de nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Comenzaremos cantando Venid, glorificad a Dios.
texto que luego voy a estar predicando, Jesús por primera vez en el libro de Marcos explica a sus discípulos claramente que las autoridades religiosas, cuando ellos llegan a Jerusalén, que van a rechazar a Jesús, que lo van a matar, pero que luego resucitará de la muerte. Ahora, los discípulos no lo entienden. Pedro lo reprende por hablar así, pero su muerte en una cruz fue lo que Dios, su Padre, preparó para su Hijo Jesús. A Pedro no le gustó la idea. La cruz es dolorosa, no es nada agradable, pero de esa manera Jesús ganó nuestra salvación. Cantemos en preparación este himno, La Mirada, considerando lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Síganme en la lectura bíblica en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 9:1. Marcos 8, 22 al 9:1. La palabra de Dios dice así:
Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en aldea, ni lo digas a nadie en aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es palabra de Dios. Preparamos nuestros corazones para escuchar el sermón del domingo. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. Estamos haciendo la pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? Y hemos llegado a uno de los milagros más extraños que Jesús hizo en todo su ministerio. Jesús y sus discípulos vienen a Betsaida. Es un pueblo, una ciudad en la costa norte del mar de Galilea. Y algunas personas le traen a Jesús un hombre ciego. Y Jesús le saca al hombre fuera de la aldea. Y ahí en privado con él, escupe en sus ojos, pone sus manos en él y le pregunta: ¿veis algo? Y el hombre responde: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces Jesús pone sus manos por segunda vez en sus ojos y luego le pregunta: ¿y ahora qué ves? Y el hombre responde: ahora veo todo claramente. Entonces la pregunta es: ¿Jesús se equivocó? ¿Cometió algún error en su proceso de sanación de este hombre? ¿Hubo algún problema con la salida? Claramente ninguno de esos es cierto, entendemos eso. Jesús tuvo la intención de realizar este milagro exactamente como lo hizo. No hubo ninguna equivocación en cuanto al proceso que Jesús tomó aquí. Él tuvo la intención de llevar al hombre a un punto medio en cuanto a su vista, para que por un momento pudiera ver, pero no con claridad, y luego trajo al hombre a poder ver todo claramente. Y la pregunta obvia es: ¿por qué Jesús sanó al ciego,
de esa manera? ¿Por qué Jesús, que pudo sanar a una distancia, que pudo alimentar a 5,000 personas a la vez con un milagro, por qué un milagro en este caso hasta un punto medio y luego completamente sano? Ahora, llegaremos a esa respuesta a medida que avancemos en el pasaje esta mañana, pero quiero darles una palabra de advertencia aquí. Dios planificó este milagro. Dios lo planificó para preparar el escenario para un llamado radical de parte de Jesús. Y este es un punto crucial en el ministerio de Jesús. Hemos llegado a un punto crucial, un punto alto en todo el libro de Marcos. Jesús tiene en su mente, que a partir de este milagro y de esta declaración de Pedro que vamos a ver aquí, Jesús tiene en su mente un lugar, Jerusalén, y tiene una misión en su mente, y es ir a la cruz. Y es aquí donde Jesús define lo que se necesita para que una persona lo siga de verdad. Y hemos llegado al punto más alto en todo el Evangelio de Marcos. El llamado a Jesús es radical. Y lo que Él marca aquí en cuanto a lo que significa seguirle de verdad es radical. Pero las recompensas prometidas son maravillosas. Un llamado radical a seguirlo con unas recompensas prometidas que son maravillosas. Hace unos días yo aprendí algo sobre mí mismo que finalmente me va a permitir tratar un problema que yo tengo, pero en un momento fue algo desalentador. El departamento donde yo vivo en un departamento, un edificio que tiene 3 departamentos. Yo vivo en el primer piso. Y Sedapal solo tiene un medidor para las 3 casas. Y cada departamento tiene su propio medidor privado. Entonces, a la casa llega el recibo de agua para los 3. Y lo que yo he hecho por muchos años es que me he encargado de una vez por mes notar ahí los números de cada medidor de los 3 departamentos y luego de esa manera dividimos el pago del agua. Ahora, para leer los 2 medidores que del tercer piso y del segundo piso no es nada difícil. Los medidores se encuentran fuera de la puerta principal de la casa. Ahora, en el caso del primer piso donde yo vivo, el medidor se encuentra en un pequeño depósito que está debajo de las escaleras. Y el depósito está lleno de cosas. Tengo que agacharme para entrar y leerlo, pero a pesar de esa realidad, por muchos años no he tenido ningún problema en poder leer el medidor. Pero hace unos meses comencé a tener problemas con leer creo que se llama medidor ahí. Y por varios meses pensé que era un problema con el plástico plástico transparente que cubre el medidor, pensé que estaba empañando, borrando ahí los números, pero la última vez que yo entré para medir para leer los números ahí del medidor, me di cuenta de algo. Cuando me alejé un poco del medidor, me di cuenta que pude verlo todo claramente. Si todos los números los pude ver sin problema. Cuando lo expliqué a nuestro optometrista residente, Daniel Antón, se rió y me dio una explicación científica sobre lo que me estaba sucediendo en los ojos. En resumen, lo que me decía era: Tim, ya tienes más de 40 años, acostúmbrate. Y estoy entrando en una nueva etapa de la vida en la que ya no puedo ver las cosas tan claramente como he podido hacer en el pasado. Sí, puedo ver bien, pero no siempre puedo ver todo claramente. El hombre en esta historia
que fue llevado a Jesús era ciego, comenzó así, o parece que en algún momento quedó ciego y por muchos años había sido ciego. Y cuando llegó a Jesús no pudo ver nada. Pero después de que Jesús hace este pequeño ritual donde pone saliva en los ojos del hombre, el hombre puede ver y está entusiasmado. Y la manera en que Marcos lo expresa es así, que cuando Jesús le pregunta, ¿y ahora qué ves? Responde, veo los hombres, como con cierta de cierta manera entusiasmado, pero dice, no los puedo ver con claridad, veo los hombres, pero como árboles andando. Él, por si acaso, estaba peor que yo. En mi caso, los números en el medidor de agua son un poco borrosos, pero al menos puedo ver las cosas normales. En el caso de este hombre, podía ver personas, pero parecían como árboles andando. Entonces Jesús nuevamente pone sus manos sobre sus ojos y de repente el hombre puede ver claramente. La pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo así Jesús? Y este milagro, en la intención de Jesús lo hizo así, como para hacer una lección objetiva para los discípulos. Ellos son como el hombre después de la primera pregunta de Jesús. Creen que Jesús es el Cristo. Saben que Jesús no es solo uno de los profetas. Jesús les pregunta esto y responden así. Es decir, saben que no es Juan el Bautista, que no es solo un profeta. Llegamos al versículo 29 y dice así, entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Sí, una declaración fuerte, poderosa. Sin embargo, ni Pedro ni el resto de los discípulos ven con claridad lo que realmente significa que Jesús es el Cristo. Son como el hombre que ven, pero hombres como árboles andando. El teólogo antiguo del siglo pasado, el pastor teólogo David Martin Lloyd-Jones, escribiendo sobre esta historia, dijo así: creo que Jesús trató con el ciego de esa manera para darles a los discípulos una imagen de sí mismos. Él adoptó esta técnica en el caso que tenemos ante nosotros para que los discípulos podían ver a sí mismos tal como eran. Por un lado, los discípulos podían ver lo que otros no podían. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era un profeta. Y todas esas formas de categorizar a la identidad de Jesús quedaron muy cortas. Pero no era el caso así para los discípulos. Entendieron ellos algo que otros no entendieron. Que Jesús no es solo un profeta. Jesús es el Mesías y lo captaron. Sin embargo, no entendieron lo que realmente significa que Jesús es el Mesías. No entendieron la identidad verdadera de ser el Mesías. Ahora, la pregunta obvia para nosotros es, ¿por qué esta confusión? ¿Por qué estuvieron tan confundidos acerca de lo que realmente significaba la identidad de Jesús como el Mesías? Bueno, hay dos respuestas obvias aquí, o dos respuestas sencillas, principales aquí. Uno, en el Antiguo Testamento hubo cierta ambigüedad con respecto a las profecías sobre el Mesías. Por ejemplo, en Jeremías 23, versículos 5 y 6, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Sí, basado en textos como este, los discípulos estaban buscando un rey político, uno que ejecutara la justicia en la tierra.
Cuando leyeron, por ejemplo, que Judá se salvará y que Israel habitará confiado, piensan en términos de un rescate político de los romanos atroces. Y este texto no es único, hay otro, por ejemplo, Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, eso es referente a Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, ¿sí? Hablando del Hijo del Hombre, de Jesús. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sí? Esto es lo que están buscando los discípulos. Dominio, gloria, reino, un reino que no será destruido. Y en cierto sentido tenían razón al buscarlo. Esta profecía un día se va a cumplir. Y es necesario que se cumpla. Pero Jesús dijo que primero es necesario que otras cosas pasen. Sufrir, ser rechazado, morir. Entonces, hubo esa ambigüedad en cuanto a las profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por eso hubo cierta dificultad en el entendimiento de los discípulos. Pero hay una segunda razón. Y es que el concepto de Mesías, que era popular en Israel en ese tiempo, era algo radicalmente diferente de lo que Jesús vino para hacer. En el primer siglo en Israel, probablemente porque habían sufrido los judíos bajo un gobierno político externo, como en este caso los romanos durante muchas generaciones. Antes los romanos eran los griegos, antes de ellos los de Persia, de Babilonia, y los judíos pensaban mucho en el Mesías. Estaban buscando un rey como un Mesías político, y hubo muchas ideas dando vueltas en el tiempo de Jesús sobre lo que el Mesías realmente haría cuando viniera. La enseñanza de Jesús sobre su propio papel fue radicalmente diferente de lo que comúnmente se anticipaba en ese momento. Un teólogo, hablando del tema, dice así: en el pensamiento popular el Mesías se había convertido en una figura nacionalista. Y si se usaba de Jesús, el título hubiera inflamado de inmediato las aspiraciones políticas de la gente. Eso hace sentido de lo que Jesús dice en el versículo 30, donde les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie lo que sabían sobre él. ¿Sí? Pedro declara: tú eres el Mesías, y Jesús dice: no lo digan a nadie. Y en sí era por ese pensamiento popular de la anticipación de uno y las aspiraciones políticas que tenía la gente. Otro teólogo lo expresa de esta manera: los discípulos todavía no tenían cómo saber qué concepción tenía Jesús acerca de su vocación mesiánica, y era imperativo que no se les permitiera llenar el contenido del término Mesías con sus propios sueños. Palabras de Pedro eran correctas en sí mismas. Cuando él dijo: tú eres el Mesías, eran palabras correctas en sí mismas. Pero su concepción era incorrecta. Mira, aquí hay una aplicación muy importante para nosotros. Cuando vengas a Jesús, cuando uno viene a Jesús, es necesario venir como el hombre a quien Jesús sanó. Es necesario reconocer que no puedes ver con claridad. Ese es el punto de la conexión entre el milagro y la manera en que Jesús realizó el milagro y lo que Pedro declara: tú eres el Mesías. Pero Pedro no entiende lo que significa. Quiere llenar el significado de Mesías con su propio concepto.
Hay mucha gente en este mundo, en el mundo hoy, que por decir quieren a Jesús, pero quieren llenar el significado de Jesús con su propio contenido. Y es necesario que Jesús defina, que Él defina quién es en realidad y por qué razón vino a la tierra hace 2000 años. Y uno de los requisitos esenciales es que tomes a Jesús en sus propios términos. Es decir, que Él pueda decir y aclarar lo que significa Él ser el Mesías. Comenzando en el versículo 31, Jesús explica por primera vez lo que significaba para Él ser el Mesías. Si no, Pedro declara: tú eres el Mesías, pero no capta lo que realmente significa. Es como el hombre que pudo ver hombres, pero como árboles andando. Entonces, ¿qué hace Jesús? Comienza a llenar el término Mesías con un contexto correcto. Comienza a llenarlo con un contenido adecuado de lo que realmente significa para Jesús ser el Mesías. Habló de manera clara y directa con sus discípulos. Si antes habló mucho en parábolas, Marcos destaca que ahora está hablando de manera clara y directa. Les explica a ellos en términos comunes, simples y comprensibles que el Mesías, el Hijo del Hombre, debe sufrir muchas cosas, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos agrega: esto les decía claramente. Ahora, sabemos que los discípulos lo entendieron. ¿Sí? Sabemos que en ese punto Jesús está hablando claramente, que lo entendieron porque Pedro lo lleva a un costado y comienza a reprenderlo. Marcos usa una palabra fuerte aquí. Literalmente, Pedro lo amonestó, se lo reprende. Esencialmente le estaba diciendo a Jesús que no hablara así sobre el sufrimiento, el rechazo y la muerte. Se supone que Pedro tuvo esta opinión fuerte porque las cosas que Jesús dijo no encajaban con su concepción de lo que significaba que Jesús era el Mesías. La reprensión indica que la declaración de Jesús era radicalmente nueva, que los discípulos no estaban preparados para recibirla. Un Mesías rechazado era incompatible con las convicciones y esperanzas judías. Y Pedro tuvo estas mismas convicciones y esperanzas. Entonces, pensar en Jesús sufriendo, rechazado, muerto, Pedro le saca aparte y comienza a reprenderle. Ahora, no sabemos, Marcos no nos dice qué palabras usó, qué exactamente le dijo, simplemente nos dice que lo reprendió. Pero luego, Marcos nos dice que cambia la escena y Jesús reprende a Pedro. Y en este caso nos cuenta lo que Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Mira, si uno no conoce la Biblia, no conoce mucho la historia de Jesús, agarra el libro de Marcos y comienza a leer, llega a este punto y se queda totalmente sorprendido. Pedro, el principal de los discípulos, el que más adelante se va a levantar y predicar, 3,000 personas se van a salvar. Este mismo Pedro, Jesús le llama Satanás. Jesús le dice a Pedro, en esencia lo que Jesús le está diciendo a Pedro es esto: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de... No estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es exactamente lo que Satanás hace. En esencia, esto es lo que Jesús está diciendo. Rechazar el camino del sufrimiento y la muerte es seguir el camino de Satanás.
Aferrarte al camino de rechazo, el sufrimiento y la muerte es pegarte al camino de Dios para Jesús. A partir de este momento, en el Evangelio de Marcos, Jesús tiene un enfoque: ir a Jerusalén. Un enfoque: llegar a Jerusalén con el fin de morir en una cruz, sufrir, ser rechazado y morir en una cruz y luego resucitar de entre los muertos. Lo dijo claramente, Marcos dice. Y luego, Jesús hace algo nuevamente sorprendente para los discípulos. Si primero los sorprende con decir que lo que le toca a él como el Mesías es ser rechazado, sufrir y morir. Pero luego les sorprende llevándolo a un nivel más. No es solo él que tiene que sufrir, sino que él llama a todos los que quieren seguirle a él a pasar por el mismo camino. En el versículo 34 vemos que Jesús se da vuelta y llama a la multitud y hace una de las declaraciones más difíciles en todos los evangelios, y yo quiero decir en toda la Biblia. Versículo 34, la segunda parte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro y los discípulos apenas tienen tiempo para procesar lo que Jesús dijo sobre su propio sufrimiento, rechazo y muerte, y ahora tienen que buscar entender el hecho de que Jesús dijo que el mismo camino que Él va a tomar es el camino que nosotros nos llama también a tomar: la abnegación y el camino de la cruz. Incluirá sufrimiento, rechazo y muerte. Hay dos cosas importantes que quiero que capten. Primero, este llamado a seguir a Cristo es un llamado a todos los cristianos. Marcos destaca este punto al decirnos que Jesús, que por un momento estoy hablando solo con sus discípulos, gira y incluye a las multitudes en lo que anuncia. Y entendemos que no es un llamado solo para líderes o pastores o los apóstoles, sino es para todos los cristianos. En segundo lugar, la esencia del llamado de Jesús para seguirlo es un llamado a cambiar el centro de tu vida, de ser tú mismo, a que sea la voluntad de Dios. Es una denuncia radical de toda la autoidolatría. Jesús intensifica la naturaleza del llamado a seguirlo, a ponerlo en términos de una marcha hacia la muerte. Seguir a Jesús, ¿ok? ¿Qué significa? Muerte. ¿Qué significa? Rechazo. ¿Qué significa? Sufrir. Es decir, si uno solo quiere a Jesús para ganar de Él algo para sí mismo, no capta la esencia de lo que significa seguir a Jesús. Llegamos al versículo 35. Y este es el versículo que prepara el escenario para el resto del pasaje. Jesús hace una declaración algo críptica y luego la explica, la ilustra, la enfatiza en los versículos restantes. Quiero leer el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Jesús describe aquí, en esencia, está describiendo dos opciones. Uno, puedes buscar salvar tu propia vida. Una opción es vivir toda tu vida buscando salvar tu propia vida. Y lo que Jesús dice es, si vives así, finalmente vas a perder todo. Es lo que Jesús explica en cuanto a esta primera opción. Salvar tu vida, ¿qué significa? Es buscar mantener el control sobre toda tu vida o aún sobre una parte de tu vida. Jesús está diciendo que puedes intentarlo, pero al final nunca funcionará.
igual vas a perder tu vida. Buscar salvarla y al final pierdes tu vida. Por otro lado, la segunda opción, puedes renunciar tu propia vida por causa de Jesús y el Evangelio. No es una renuncia de, ay, ¿qué hago? No, es renunciar tu vida con un fin. Renunciar por causa de Jesús. ¿Sí? Confiando tu vida a Jesús por causa del Evangelio. Y finalmente, salvarás tu vida. Si la promesa es, renuncias tu vida y luego al final, últimamente, salvarás, rescatarás tu vida. Ahora, ¿qué está pasando en los versículos 36 y 37? Dice Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Otra pregunta. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Son dos preguntas diseñadas para picar nuestras conciencias. Nos obligan a lidiar con las enormes preguntas de las cosas esenciales de la vida. Sí, Jesús, cuando quiso hacerlo, pudo hablar de manera filosófica, y aquí está hablando de las preguntas más grandes de la vida. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa da al hombre por su alma? La pregunta es, ¿realmente vale la pena ganar todo en este mundo y finalmente perder tu alma? Los dos últimos versículos de nuestro pasaje, el versículo 38, donde termina el capítulo, y luego el primer versículo del capítulo 9, esos dos versículos terminan el pasaje y tienen los dos una conexión con el versículo 35, y es lo que quiero que capten aquí. El versículo 38 es una profecía vinculada a la primera parte del versículo 35. Sí, en la primera parte del versículo 35 Jesús dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces saltamos al versículo 38 y vemos lo que dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es una profecía de lo que significa todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si te avergüenzas de Jesús y de sus palabras, entonces perteneces a esta generación adúltera y pecadora. Si tienes vergüenza de Jesús y no quieres seguirle, es porque estás buscando tu propia salvación. Estás viviendo por tu pecado, por otras cosas, tratando de salvar tu propia vida, rechazando a Jesús. Y Jesús dice que si vive de esa manera, cuando Él venga en su gloria, Él te va a rechazar. Si mira bien la manera en que Jesús lo dice. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él. No está jugando aquí. Avergonzarse de Él, de la persona que se avergonza, que siente esa vergüenza de Él, que está buscando salvar su propia vida porque no quiere la salvación que Jesús ofrece. No quiere humillarse para entender, tomar a Jesús como Él es. Creer el Evangelio tal como es. Humillarse. El Evangelio exige una humillación de parte de nosotros. La persona que rechaza las palabras de Jesús, rechaza el Evangelio de Jesús, al final Jesús lo va a rechazar a él, a ella también. Si se está volviendo más vergonzoso vivir para Jesús en este mundo moderno y secular. Para seguir a Jesús debes estar dispuesto a sufrir el rechazo. Debes estar dispuesto a morir a ti mismo. Ahora, el versículo 1 del capítulo 9 termina el pasaje y es, como el versículo 38, una profecía. Y como el versículo 31 es una profecía vinculada al versículo 35. Pero en este caso es a la segunda parte del versículo 35. La parte que dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio,
la salvará. Mira bien el versículo 1 del capítulo 9. Dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es uno de los versículos más difíciles, más controversiales en los 4 evangelios. ¿Qué quiere decir Jesús que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder? La forma de darle sentido a este versículo es ver que el versículo explica lo que Jesús quiso decir cuando dijo que perder la vida a causa de Él es en realidad salvarla. Aquellos que estén dispuestos a seguir a Cristo hasta el final descubrirán que el reino de Dios vale todo el sufrimiento, el rechazo, vale el rechazo y la muerte que exige el camino de la cruz. Verás que el reino de Dios viene con poder. A eso se refiere. Entonces, la persona que confía en Jesús, que no rechaza a Jesús, que no se avergüenza de Él, sino que le sigue de verdad, verá el reino de Dios con poder. Ahora, en el contexto, Jesús está hablando del grupo que está ahí, simplemente dice que algunos que están aquí van a poder, antes de su muerte, ver algo, una experiencia de la gloria de Dios, de su venida con poder. Entonces, en el contexto, así comienza el capítulo 9 y la siguiente historia. Marcos dice que 6 días después, 3 de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, pudieron ver a Jesús en su gloria, en su poder, cuando se transfiguró delante de ellos. Entonces, la conexión directa del versículo 1 es a aquellos 3 que antes de su muerte, 6 días después de este evento, lograron ver a Jesús en su poder y su gloria. Pero quiero que capten la conexión con la segunda parte del versículo 35, que esto viene siendo como una profecía, no solo para ellos, sino que se aplica a nosotros también, que si nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, así, a perder nuestra vida buscándole a Él, a perder nuestra vida por causa de Él y el Evangelio. La promesa es que un día nosotros también veremos a Cristo en su gloria y en su poder. Y quiero terminar el sermón con algunas citas de un hombre que sabía lo que era sufrir por seguir a Cristo. Y me refiero a Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer vivió su fe cristiana como pastor durante todo el régimen del nazismo del Tercer Reich de Alemania. 3 semanas antes del final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron a Dietrich Bonhoeffer. Antes de morir, escribió un libro titulado El costo del discipulado, en el que él ataca la idea de la gracia barata, confronta la idea de la gracia barata, la idea de que se puede ser salvo por una gracia que no cuesta nada. Bonhoeffer argumenta que aunque somos salvos solo por la fe, afirma que es la salvación por fe, como argumentó Martín Lutero. Bonhoeffer añade que no somos salvos por la fe que no está unida a la obediencia. También argumentó que aunque Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguirlo, lo hace paralelo con su promesa de darnos una gran gracia y misericordia para el camino. Sí, Bonhoeffer argumenta que es cierto que nadie debe entender la gracia como algo barata, como que no cuesta nada. Mira lo que Bonhoeffer dice es, mira lo que le costó a Jesús. Y Jesús nos llama a nosotros al mismo camino. Entonces la gracia que nos salva viene acompañada de un paso de obediencia, y no solo un paso, sino una vida de obediencia. Es correcto entender lo que la obediencia es un resultado de la fe, pero no se puede separarlas. Eso es lo que Bonhoeffer argumenta. Quiero leerles algunas cosas aquí que Bonhoeffer dijo, porque aunque argumenta de manera seria para la gracia
la gracia costosa, la gracia acompañada de obediencia, siempre nos recuerda de que Jesús, el llamado de Jesús es difícil, pero viene acompañado de su misericordia y su gracia. Bonhoeffer dice, el mandato de Jesús es duro, indescriptiblemente duro, para aquellos que tratan de resistirlo. Pero para aquellos que voluntariamente se someten, el yugo es fácil y la carga es ligera. Él sigue, Jesús no nos pide nada sin darnos la fuerza para realizarlo. Su mandamiento nunca busca destruir la vida, sino fomentarla, fortalecerla y sanarla. Y si respondemos, dice Bonhoeffer, al llamado al discipulado, ¿a dónde nos llevará? ¿Qué decisiones y separaciones exigirá? Para responder esta pregunta tendremos que acudir a Él, ya que solo Él sabe la respuesta. Solo Jesucristo, que nos pide que lo sigamos, conoce el final del camino, pero sí sabemos que será un camino de infinita misericordia. El discipulado significa gozo. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Para seguir a Jesús debes ver claramente que Él es el Cristo. Eso sí tiene que ser claro en tu corazón. Él es el Mesías. Pero debes entender que el sufrimiento, el rechazo y la muerte fueron el plan de Dios para el Mesías, para Jesucristo. Y debes estar dispuesto a andar por un camino similar, negándote a ti mismo y perdiendo la vida por causa de Cristo, el Evangelio. Aquellos que se avergüenzan de Cristo y buscan salvar sus propias vidas serán rechazados por Cristo. Pero aquellos que realmente sigan a Cristo finalmente recibirán la gloria de la salvación eterna. Padre, ayúdanos, los que somos tuyos, a seguir en este camino de obediencia, buscando acercarnos siempre a la cruz y ayúdanos a tomar para nosotros la vida, el camino de la cruz diaria, confiando en tu gracia, viviendo en obediencia a ti. Y Dios, para aquellos que están escuchando en esta mañana y no son salvos, no han tomado su cruz para seguirle a Jesús, ayúdales a ver que aunque es duro el camino de la cruz, que es gozoso. Y para los que realmente siguen a Jesús, la carga es ligera, pues una carga gozosa. Gracias por Jesús, el Evangelio, lo que tenemos en Él. Ayúdanos a seguirle con todo nuestro corazón. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.